Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Dipset. Hoy vamos a estar hablando sobre los testigos de Jehová y vamos a hacer una serie de episodios donde vamos a estar hablando de nuestros amigos, los testigos de Jehová. Y hoy queremos dedicar este episodio a el trasfondo sobre este grupo, esta comunidad de fe. Y los testigos de Jehová son aquellos que usualmente visitan las casas, van casa por casa, usualmente los sábados. Y también podríamos verlo en las plazas de pie con sus materiales allí esperando para poder dialogar con las personas y evangelizarlas. Y esto definitivamente es una tarea encomiable, es algo que de hecho Jesús nos manda a nosotros hacer, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esto es algo que los testigos de Jehová toman muy en serio y lo hacen. La pregunta que primero debemos de contestar no es si son o no una denominación cristiana. Y para esto es importante que entendamos que para ser cristiano hay una serie de doctrinas esenciales que hay que afirmar. Y los testigos de Jehová niegan muchas de ellas, por lo tanto no vienen siendo una denominación cristiana. O también podríamos decir que estrictamente hablando ellos no son cristianos porque niegan algunas de las doctrinas esenciales, como por ejemplo la deidad de Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen en la Trinidad, tampoco creen en el infierno. Y esas son algunas de ellas, son más. Pero estas entonces los distancian, estas doctrinas que ellos no afirman, los distancian de lo que sería el cristianismo. Pero como ellos comenzaron desde el cristianismo, cuando este movimiento fue fundado en los 1870 por Charles Taze Russell, él comenzó este movimiento haciendo unos estudios bíblicos y surgió del cristianismo. Por lo tanto, se le conoce como una secta del cristianismo, pero no una denominación, es una secta. El nombre de los testigos de Jehová, o en inglés los Jehovah's Witnesses, fue dado en el año 1931. O sea que primeramente ellos no se conocían de esta manera y fue evolucionando hasta que en el 1931, asumieron este nombre. Y este nombre lo sacaron de Isaías capítulo 43:10 en su versión de las Sagradas Escrituras, que lo tengo aquí, la traducción Nuevo Mundo. Y en Isaías 43:10 dice así: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Es de este versículo entonces que ellos sacan el nombre de testigos de Jehová. Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué ellos le llaman Jehová a Dios? El nombre que ellos utilizan para llamar a Dios lo sacaron del trabajo que hicieron unos traductores para este tiempo en donde se estaban fundando ellos, donde estaban tratando de poder verbalizar el nombre hebreo de Dios, que no contiene vocales, son solamente consonantes, la consonante YHWH. En este caso lo que se hizo es que se fue a otro nombre de Dios, específicamente Adonai, y se sacaron de ahí las vocales y se les colocaron a el nombre de Dios. Y es ahí entonces que comienzan a decirle a Dios Jehová, utilizando la A, la O y la A de Adonai, Jehová. De ahí sale el nombre que ellos le ponen a Dios. Cosa que más adelante esto cambió y los traductores, ¿verdad? Y los teólogos se dieron cuenta que realmente la aproximación más fidedigna del nombre de Dios, de cómo se pronunciaría ese tetragramatón, sería Yahweh. Pero ellos le siguen diciendo Jehová, Jehová, testigos de Jehová. En el pasado han hecho varias predicciones con relación al regreso de Jesucristo. Y esto es importante notar. La primera profecía que ellos hicieron fue que para el 1874 Jesucristo iba a estar regresando de manera invisible a la tierra. Luego, para el 1914, ellos establecían que iba a comenzar la batalla de Armagedón. Y una de las profecías más famosas que ellos hicieron, para el año 1969, ellos comenzaron a enseñar y a establecer que para el año 1975
iba a comenzar el milenio sabático de Jesucristo sobre la tierra. O sea que Jesús iba a regresar y se iba a acabar la historia humana sobre la tierra, iba a comenzar el milenio de Jesús sobre la tierra. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes una publicación que ellos mismos hicieron en su revista para el año 1969, la cual fue en inglés, pero yo aquí la traduje al español y se la voy a compartir. En la revista The Watchtower de octubre 15 de 1969, ellos están desde la portada, están anunciando ya que viene la paz del milenio. Cuando llegamos a la página 622, la parte de abajo hacia la derecha, comenzamos leyendo así. Las áreas subrayadas son las que estoy traduciendo. Recientemente, estudiosos de la Biblia han verificado sus cronologías y según sus cálculos, los 6 milenios de la vida humana sobre la Tierra terminarían en los años 70. Continuamos en la página 623. Por lo tanto, el séptimo milenio desde la creación del hombre por parte de Jehová comenzará en menos de 10 años. Y dice, la llegada del séptimo milenio de la existencia del hombre en la tierra sugiere un importante cambio para la humanidad violenta que continúa en guerras. El Señor Jesucristo apuntó hacia un sábado más grande cuando dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, en Mateo 12, del 1 al 8. Él se refería a este reinado pacífico de 1000 años que se avecina. Su reinado de 1000 años tiene que darse al conteo de una serie de períodos de miles de años o milenios. Así, podríamos ver que es un reino sabático. Muy pronto, 6 milenios de la explotación malvada del hombre sobre la tierra finalizarán. Entonces, ¿no es este final del 6º milenio de la ocupación malvada del hombre bajo la dirección de Satanás, el diablo, el tiempo adecuado para que Jehová Dios inicie el milenio sabático para todos sus humanos creados? Claro que sí, y su Rey Jesucristo será el Señor del sábado. En otra publicación, también dijeron lo siguiente, quiero compartírselas por acá. Aquí en el área seleccionada a mano derecha de la página 29, dice así. Nuevamente, esta es mi traducción al español. De acuerdo con esta cronología fidedigna, 6000 años desde la creación del hombre culminará en el 1975 y el séptimo período de 1000 años de la historia humana comenzará en otoño de 1975. Además de esto, también quiero compartir con ustedes un extracto de un audio de un discurso que dio uno de los líderes de la organización de los Testigos de Jehová para este tiempo de la profecía de 1975. Well, now, as Jehovah's Witnesses, as runners, even though some of us have become a little weary, it almost seems as though Jehovah has provided meat in due season, because he's held up before all of us a new goal, a new year, something to reach out for, and it just seems it's given all of us so much more energy and power in this final burst of speed for the finish line. And that's the year 1975. In the 1967 issue of the Watchtower, we read, what does the year 1975 mean for humankind? The end of 6,000 years of human existence, and possibly the time when God executes the wicked and starts off a 1,000-year reign under his Son, Jesus Christ. Unquote. As far as knowing for sure, well, we know what we know for sure. We just read it. The end of 6,000 years of human history, and possibly the execution of the wicked in the beginning of the 1,000-year reign. And that should be exciting enough and talk enough for us. When you think about it,
What a fantastic short span of time that is. How little time there is left. How much to happen. Como podrán imaginar, esta profecía no sucedió. Aquí estamos en el año 2022 y todavía esto no ha sucedido. Y en ese sentido es bien curioso porque cuando vamos a la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, que es la traducción que los testigos de Jehová utilizan como libro sagrado, ellos no utilizan ninguna de las otras traducciones que quizás nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Ellos cuando van a sus Biblias, igual que cuando nosotros vamos a nuestras Biblias, porque curiosamente el texto nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, 20 al 22, dice así. Voy a leerlo en la traducción Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová. Dice así: si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado, o habla en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Sin embargo, puede que digas en tu corazón, ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho esas palabras? Si el profeta habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia. No debes tenerle miedo. ¿Por qué es importante saber estas profecías que hizo la Organización de los Testigos de Jehová? Porque si los testigos de Jehová dicen que ellos son la voz oficial de Dios sobre la tierra, que Dios no habla a través de ninguna otra organización, sino que son ellos, los escogidos por Dios para esto. Y esta organización hace una profecía que falla al menos 3 veces. Pues nosotros podemos concluir que bajo sus propios estándares, que curiosamente son los mismos nuestros, no son enviados por Dios. Si Dios da una palabra profética, esa palabra se tiene que cumplir necesariamente. Pero si supuestamente Dios da una palabra y esa palabra no se cumple, no fue Dios quien la dio. Porque Dios es perfecto con cada declaración que hace, con cada promesa que hace. Lo que Dios dice, Dios cumple. Y esto es bien importante porque significa entonces que la organización de los testigos de Jehová no es fiable como la voz de Dios sobre la tierra, porque ha fallado en sus profecías al menos 3 veces. Por lo tanto, no deberíamos de confiar en lo que ellos tengan que enseñarnos. Ahora, esta es la primera parte de esta serie que queremos hacer sobre los testigos de Jehová. Y con esta nota es bien importante que nosotros podamos ser compasivos con nuestros amigos los testigos de Jehová. Así que ustedes que nos están viendo o escuchando, quiero exhortarles a que no le teman ni se aleje de nuestros amigos los testigos de Jehová. Si en algún momento vienen a visitarlo y usted cuenta con el tiempo para atenderle, hágalo, atiéndalo. Si le escriben una carta, como a mí en el pasado que me han escrito cartas, contéstele la carta. Recuerde que de la misma manera que Jesús murió por su pecado, por mi pecado, también murió por ellos. Así que la misma salvación que está disponible en Cristo para nosotros está también disponible para ellos y ellos la necesitan. Y nosotros, de la misma manera que fuimos alcanzados por Dios, podemos ser emisarios de Dios para que Dios alcance a estas personas. También necesitamos recordar que pertenecer a una secta como esta, lo que produce es un aislamiento total del resto de las personas. Y esto no debe ser algo muy difícil de entender, porque muchas veces incluso nosotros los cristianos, que aunque somos llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y esto conlleva pues hacer relaciones con personas que no piensan como nosotros, pero muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro pequeño mundo del cristianismo y no interactuamos con personas fuera de la iglesia. Pero en el caso de los testigos de Jehová esto es muy muy evidente, cosa de que ellos solamente hacen relaciones dentro de su propia organización o dentro de su comunidad de fe, y alejarse de estas personas, de su comunidad de fe o su familia,
que está en la Organización de los Testigos de Jehová, para ellos es el equivalente a alejarse del mismo Dios. Cosa de que para ellos es bien difícil despegarse, cosa de que nosotros necesitamos ser más que compasivos en cómo les tratamos y poder hablar con ellos sabiendo que hacer un cambio para ellos es algo muy, muy complejo. Cosa que en paciencia podemos seguir predicándole el evangelio y esperar a que Dios haga la obra. Así que sea compasivo, muéstrele interés genuino en lo que ellos tienen que decir, pero sobre todo que ellos vean que usted tiene un interés genuino también en obedecer a Dios, en servirle a Dios, en entender la palabra de Dios. Y cuando ellos vean esta reverencia que usted tiene ante las Escrituras, ellos van a querer tener conversaciones con usted. Y entonces ahí el Espíritu Santo puede estar utilizando a usted para llegar a estas vidas. Espero que este episodio de hoy haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerde que puede encontrar nuestro ministerio en verdadyfe.com. También puedes enviarnos sus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, tenemos nuestro podcast y también puedes conseguir camisetas, bultos, tazas de nuestro ministerio en verdadyfestore.com. Esto es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos.